su nombre está ubicado en esa canasta. Entonces el deber de usted agarrar un nombre y orar por esa persona durante la semana, y otra persona va a agarrar el nombre de usted. Y por supuesto, debido a que no vivimos unos con otros, hay que orar por esa persona, ver cuáles son sus peticiones para orar apropiadamente para esa persona. Entonces promueve la oración y promueve un espíritu de unidad y también un espíritu de compañerismo en la iglesia local. Por eso lo hemos hecho por ya varios años y seguiremos haciéndolo. Espero que el Señor nos saque aquí de esta tierra. Hermanos, voy a necesitar de su ayuda, ya que estamos continuando el mensaje de esta mañana. Yo entiendo que algunos no estaban aquí esta mañana, algunos estuvieron ahí en otro lado dando clase, entonces hay que traer todos al mismo punto, ¿no? O si no, algunos van a quedar en la nada. Entonces, en forma de repasar, por los que estuvieron aquí, ¿cuál es el tema central que estuvimos hablando? Aquí depende de ustedes. Los milagros de Jesucristo. Y la primera cosa, ¿cuál era el propósito? ¿Por qué Jesucristo hacía los milagros que hacía? Exacto, los judíos demandaban señales, ¿verdad? Y él quería probar qué con los milagros. Que era Jehová Dios. Entonces, eso fue el comienzo. Y hablamos creo que llegamos a hablar de 3 diferentes clases de milagros. Los milagros de Jesús. La primera categoría, ¿cuál fue? La mayoría de los milagros que Jesucristo hacía eran milagros de sanidad, ¿verdad? De tal modo que aún incluso le dieron apodo. ¿Cuál fue? Médico, cúrate a ti mismo, le decían. Entonces vimos que Jesucristo sanaba a los ciegos, los sordos, paralíticos, endemoniados, de mano seca y especialmente a los leprosos. Y cuando regresamos al Antiguo Testamento, vemos que Jehová Dios también tenía un apodo. ¿Cuál fue? En Éxodo 15:26. Yo soy Jehová, tu sanador. Y vimos especialmente donde Jehová Dios sanó a 2 personas que tenían esa enfermedad de la lepra. Entonces cualquier judío hubiera dado cuenta que Jesucristo era Jehová Dios en la carne. La segunda categoría que hablamos era milagros de la creación, de la naturaleza. Vimos a Jesucristo 2 veces ayudando a los pescadores, Pedro específicamente a agarrar una cantidad grande de peces. Vimos donde Jesucristo calmó la tormenta, donde caminó sobre el mar y también donde maldijo a la higuera y se puso estéril. Al fin vimos donde Jesucristo mandó a Pedro a agarrar un pez, el primer pez que hallaba iba a tener dinero encima para pagar los impuestos de ambos. Y regresamos al Antiguo Testamento, donde Jehová Dios también mostraba su poder sobre la creación, especialmente en el libro de Jonás, donde preparó un gran pez para tragar a Jonás, para preservarle la vida, donde también preparó una calavecera, donde también calmó la tempestad y también preparó un gusano y preparó un recio viento solano. Lo cual nos dice que el creador de Génesis 1:1 es el mismo creador que Colosenses 1:15-16, no otra persona, sino el Señor Jesucristo. La tercera categoría de milagros que hablamos era milagros de provisión, ¿verdad? Entonces vimos 2 casos donde Jesucristo multiplicaba unos panecillos y pececillos y de ahí alimentaba cantidad de gente, miles de personas. También vimos en Juan capítulo 2 donde Jesucristo proveyó vino cuando ya faltaba el vino. Regresando al Antiguo Testamento vimos Jehová Dios proveyendo pan del cielo en Éxodo capítulo 16, maná para los israelitas durante un periodo de 40 años, y también vimos donde Jehová Dios convirtió el agua en sangre ahí en el libro de Éxodo capítulo 7. Y hasta ahí llegamos. Y como les hice ver, cualquier judío conocedor del Antiguo Testamento se hubiera dado cuenta que Jesucristo era Dios en la carne, mostraba las mismas señales que el mismo Dios hizo. Y vamos a continuar en esta noche. Como les digo, todo eso es introducción. Quizás no tengo un mensaje tan diferente que este, guardamos 1 hora y media de introducción y el mensaje de unos 15 minutos, pero
así va a ser en esta noche. Vamos a orar y luego vamos a seguir. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de estar en tu casa junto con el pueblo de Dios alrededor de tu palabra, Señor, la palabra de Dios, y también con tu presencia en medio de nosotros. Y te ruego, Señor, que nos ayudes a ver cosas en la Biblia, Señor, que nos van a exhortar, nos van a edificar, nos van a fortalecer, Señor, en nuestra lucha contra los enemigos de la cruz de Cristo. Te ruego, Señor, que dé a cada persona una bendición especial por haber venido en esta noche, algo que les pueda alimentar durante toda la semana, Señor, hasta la próxima vez que se reúnan contigo o todos juntos. Señor, ayuda que las palabras que salgan de mi boca sean palabras de verdad y palabras tuyas. Y te pido esto en nombre de Cristo. Amén. La cuarta categoría de milagros que tenemos que hablar, hermanos, son milagros donde Jesucristo mostraba su poder sobre la muerte. Tenemos grabados 3 ocasiones cuando Jesucristo resucitó a alguien de la muerte. Puede que hubiera más ocasiones, como Juan mismo dijo, si se escribiese cada acto, cada hecho de que hizo que el Señor Jesucristo, no cabrían en todo el mundo los libros que se pudieran escribir. Entonces puede que resucitó a más, pero por lo menos tenemos 3 casos. Y no es coincidencia, vamos a ver, que hay exactamente 3 casos en el Antiguo Testamento cuando un muerto fue resucitado de los muertos. Vamos a hacer esto de una forma, vieran 2 pasajes a la vez para reducir el tiempo, como les digo. Tendré que correr para darles el resto de este mensaje, pero así se lo vamos a dar entero. Quiero que busquen Lucas capítulo 7, en una mano Lucas capítulo 7, y en la otra mano, 1 de Reyes, capítulo 17. Lucas 17 en una mano, vamos a leer primero. También 1 de Reyes, capítulo 17. En Lucas 7. Lucas 7, hermanos, y vamos a leer versículos 11 a 17. La Biblia dice: y aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos de gran compañía. Y como llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban fuera un difunto, unigénito de su madre, la cual también era viuda, y había con ella grande compañía de la ciudad. Y como el Señor la vio, se compadeció de ella y le dice: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y todos los que lo llevaban pararon. Y dice: mancebo, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y diólo a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. Y salió esta fama de él por toda Judea y por toda la tierra de alrededor. Tenemos el caso, hermanos, cuando Jesucristo está viendo una procesión, el funeral, aquí tienen el difunto, un joven, un mancebo, y su madre viuda, por supuesto, bien triste. Y Jesucristo va, ve la procesión, le acerca al féretro y le resucita de los muertos este muchacho. Y la gente dice que glorificaban a Dios, y algo clave que dijeron, dice: Dios ha visitado a su pueblo. Algunos notaron, hermanos, que este milagro no pudo hacer cualquier hombre, sino solamente por el poder de Dios. Con eso en mente, van a 1 de Reyes 17. Les dije que hay una conexión entre las 3 resurrecciones que vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Nótese el personaje que Jesucristo resucitó en aquel pasaje: unigénito de una mujer viuda. Con eso en mente, 1 de Reyes 17, el versículo 9, dice: levántate, vete al Sarepta de Sidón, y allí morarás. He aquí yo he mandado ahí a una mujer viuda que te sustente. Por no leer todo el pasaje, el capítulo, Elías, bajo el mandamiento de Dios, se arrima a esta casa de una mujer viuda. Y Dios ya tenía a esta mujer preparada para sustentar al profeta. Pero sucede que cuando él llega, ella está al punto de morir. Ella está desesperada, no tiene que comer, no tiene que beber. Lo que está haciendo es preparando la última cena para ella y su hijo morir. Nótese, hermanos, la Biblia nos habla de un solo hijo de esta mujer, y también de una mujer viuda, igual que la mujer en Lucas capítulo 16. Pues ¿qué pasa?
en versículos 17 y 18. La Biblia dice, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él resuello, esto es aliento, respiración. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer en memoria mis iniquidades y para hacerme morir mi hijo? Y él dijo, dame acá tu hijo. Y él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y llevólo a la cámara donde él estaba y púsole sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa yo estoy hospedado has afligido, matándole a su hijo. Y dióse sobre el niño 3 veces. Y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, ruégote que vuelva el alma de este niño a sus entrañas. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a sus entrañas y revivió. Les dije, hermanos, esta historia grabada para el pueblo de Israel, bien sabían de Elías y lo que Elías hizo. Incluso hacen mención de él mucho en el Nuevo Testamento. Por supuesto, sabían que Elías resucitó de los muertos a un hijo único de su madre viuda. Y cuando aparece Jesús en Lucas 17 y hace lo mismo, hermanos, muchos se dieron cuenta, Dios ha visitado a su pueblo. Mateo capítulo 9 y 2 de Reyes capítulo 4. La primera resurrección, y vimos la conexión, era en cuanto a la persona, único hijo de su madre viuda. Mateo 9 y también 2 de Reyes capítulo 4. En Mateo 9, aquí se había muerto la hija de Jairo, y no vamos a leer toda la historia, pero vamos a comenzar el versículo 23. La Biblia dice, y llegado Jesús a casa del principal, viendo los tañedores de flautas y la gente que hacía bullicio, díceles, apartaos, que la muchacha no es muerta, mas duerme. Y se burlaban de él. Y como la gente fue echada afuera, entró y tomóla de la mano y se levantó la muchacha. Y salió esta fama por toda aquella tierra. Algo clave para recordar en este versículo 25, que Jesucristo, para resucitar a esta muchacha, le toca la mano. Ahí vemos contacto físico. No fue el caso del otro, ni es el caso del próximo, donde Jesucristo tocó el muerto, solo tuvo que hablar la palabra. Pero en este caso, y vamos a ver por qué, Jesús tocó esta mujer esta muchacha que había fallecido, y ella se levanta y ella resucita de los muertos. Según el Reyes capítulo 4 ahora. Aquí no vemos a Elías, sino a Eliseo, podemos decir el prodigio de Elías. Y en 2 de Reyes, capítulo 4, versículos 32 a 35, ya este muchacho había fallecido, el niño había muerto, y agarrando la historia, en versículo 32 dice, y venido Eliseo a la casa, he aquí el niño que estaba tendido muerto sobre su cama. Entrado él entonces, cerró la puerta sobre ambos y oró a Jehová. Después subió y echóse sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y calentóse la carne del joven. Volviéndose luego, paseóse por la casa una parte a otra, y después subió y tendióse sobre él, y el joven estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Algo interesante en este versículo, que Eliseo, para resucitar de los muertos, este joven se tiene sobre él. Y nótese que su boca alineaba con la boca del muchacho, lo mismo con sus manos, lo mismo con todo su cuerpo, lo cual nos dice que a lo mejor es de la misma altura, ¿verdad? Porque sería difícil si era un muchacho bien chiquito y un gran hombre. Pero nos enseña la Biblia que Eliseo tuvo contacto físico con este muchacho de la misma forma que Jesucristo, y no estoy diciendo que Jesucristo se tendió sobre la muchacha, sino la tocó de la mano. Lo mismo que hace Eliseo en esta historia. Hermanos, cualquier judío se hubiera dado cuenta quién era Jesús basado en la forma en que resucitaba a los muertos. Por último, van a Juan capítulo 11.
Juan capítulo 11. El último de las resurrecciones de Jesucristo. Juan capítulo 11 y 2 de Reyes capítulo 13. Y realmente me gusta puedo decir que me abrió los ojos sobre por qué Jesucristo hacía los milagros que hacía y por qué los hacía de la misma forma de la forma que los hacía. Y en Juan capítulo 11, bien saben la historia de Lázaro, ¿verdad? Del amigo de Jesucristo que había fallecido y por 4 días había estado muerto. Ya estaba en la tumba cuando aparece Jesús. Y leyendo la historia en Juan 11, desde el versículo 41 a 44, la Biblia dice: entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto. Y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo: Padre, gracias te doy que me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor, lo dije para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y su rostro envuelto en un sudario. Díceles Jesús: desatadle y dejadle ir. Ya este hombre, este caso era muy diferente que los otros, porque no acaba de fallecer, no estaba en el proceso del velorio, en el funeral. Ya Lázaro le dieron por muerto. Ya no tenía esperanza por su vida física, aunque Marta sí reconoció que en el postrer día se iba a resucitar. Pero ellos no pensaban a conversar con Lázaro de nuevo. ¿Por qué? Porque lo vemos enterrado, está en la tumba. Según de Reyes, capítulo 13 ahora. Vemos la segunda resurrección de Eliseo, y eso también es importante porque dice la Biblia que Eliseo recibió una doble porción del espíritu de Elías. Y Elías resucitó a un solo, Eliseo resucitó a 2. Y en 2 de Reyes, capítulo 13, versículo 20 y 21, la Biblia dice: y murió Eliseo y sepultáronlo. Entrado el año vinieron partidas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una partida y arrojaron al hombre en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y levantóse sobre sus pies. Nótese, hermanos, Eliseo ya había muerto. Y el profeta había muerto, estaba en la tumba, en el hoyo. Y este otro hombre también había muerto, en el versículo 21, y están queriendo sepultarle. Pero se sorprendieron por este partido, este ejército que viene contra ellos, y mejor decir, echarlo en el sepulcro abierto de Eliseo. Él entra ahí en ese sepulcro, topa los huesos de Eliseo, ¿y qué pasa? De la tumba sale, de la misma forma que Lázaro salió de la tumba. Mire qué preciosa la palabra de Dios, hermanos. Mire cómo es Jesucristo, queriendo mostrar al pueblo judío que era Jehová, Dios del mismo Antiguo Testamento, era Él en la carne, Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Para nosotros lo vemos y qué increíble, hermanos, pero aún así vamos a ver que no todos los judíos creyeron en Él. Milagros sobre la muerte. Quiero que van a Hechos capítulo 1 ahora, otra categoría de milagros, y pues de hecho tienen un solo. Es el último milagro que Jesucristo hizo, por lo menos cuando estaba en esta tierra. El libro de Hechos, capítulo 1, y versículos 8 a 9. Jesucristo está teniendo aquí las últimas palabras con sus discípulos antes de regresar para el cielo. En versículo 8 dice: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Aquí he puesto, hermanos, el milagro de la ascensión. La ascensión. Cuando Jesucristo ascendió, subió al cielo. Pero hay unas cosas muy preciosas, la verdad, aquí en estos versículos. Él, de su propia
Él dice que fue alzado en el versículo 9. Pero no es que lo agarrara de sorpresa, él sabía que iba a pasar. Y no es que él iba a llegar al cielo por primera vez. De hecho, él estaba ahí antes del libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. Él estaba con Dios y él era Dios, dice Juan 1:1. Pero, ¿qué tiene esto que ver con el Antiguo Testamento? Vayan a 2 Reyes, capítulo 2, de nuevo. Sin perder su lugar en Hechos, por favor. 2 Reyes, capítulo 2. No podemos salir de la historia de Elías y Eliseo, porque también este milagro de la ascensión lo vemos aquí en 2 Reyes, capítulo 2. Y vamos a leer solo unos versículos. Versículo 1 para comenzar, y luego vamos a bajar. Dice la Biblia: y aconteció que, cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Nos da un resumen de lo que va a suceder en el capítulo. Dios decidió que ya era tiempo llevar a Eliseo al cielo, de la misma forma que Jesucristo iba a ser llevado, ascendido al cielo, a través de un torbellino en el versículo 1. Bajan ahora hasta el versículo 9 a 11. La Biblia dice: y como hubieron pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieres que haga por ti antes que sea quitado de contigo. Y dijo Eliseo: ruégote que las dos partes, la doble porción de tu espíritu, sean dados sobre mí. Y él dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será así hecho, mas si no, no. Y aconteció que, yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Entonces vemos que el milagro es lo mismo. Jesucristo ascendió al cielo, Elías ascendió al cielo a través de un torbellino. Y está bien, podemos ver la conexión ahí. Pero hay algo más profundo que podemos ver ahí. Miren el versículo 10, o el versículo 9. En versículo 9, Elías, el maestro, por decirlo así, le dice a Eliseo: ¿tú quieres algo? Yo te lo voy a dar, te lo voy a conceder. Eliseo quiere ser como Elías, dice: yo quiero ser como tú. Yo quiero ser el doble de lo que tú hiciste. El espíritu que tienes, yo quiero el doble de ese mismo espíritu. Nótese la condición que le puso Elías en el siglo 10. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será así hecho. Nosotros, si lo puede ver en su propio tiempo, puede ver que Eliseo hizo exactamente el doble de los milagros que hizo Elías, lo cual nos dice que Eliseo sí vio a Elías cuando subió al cielo. Ahora bien, ¿entendido eso, verdad? Regresa a Hechos, capítulo 1. En versículo 8. Igual como Elías le habló a su prodigio, a su discípulo Eliseo, que le iba a dar una porción, doble porción de su espíritu, vemos a Jesucristo al punto de salir de este mundo, habla con sus discípulos sobre un espíritu que le va a dar. Versículo 8, ¿qué es? El Espíritu Santo. Y no solo eso, hermanos, miren el versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. ¿Se recuerdan cuál fue la condición para Eliseo recibir la doble porción del Espíritu? Tenía que ver a Eliseo. Y vemos en el Nuevo Testamento, hermanos, Dios repartiendo el Espíritu Santo a sus discípulos. Y ellos también lo vieron cuando ascendió al cielo. Hermanos, no podía ser más obvio que Jesucristo del Nuevo Testamento es Dios en la carne. También, algo interesante sobre esto. Cuando Elías ascendió, el pueblo judío esperaba el regreso de Elías. En Malaquías 4, versículo 5, Malaquías el profeta dice que antes del día grande y terrible del Señor, Elías vendrá. Incluso algunos de los escribas dijeron que Elías iba a venir. Ahora bien, cuando Jesucristo ascendió al cielo, ¿qué esperaban los discípulos?
¿Pensaron ellos que se fue para siempre? De ningún modo. Miren el versículo 11. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba del cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Y en Juan 14, 1 a 3, ustedes saben los versículos, ¿verdad? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Los discípulos esperaban el regreso, la venida del Señor Jesucristo. Los judíos esperaban el regreso de Elías. Ahora bien, el pasado nos sirve de prueba para el futuro. Nosotros hoy en día, los cristianos, estamos esperando el regreso de Jesucristo. Ni siquiera tenemos que ver los versículos. 1 Tesalonicenses 4, 13 a 18, ¿verdad? Que el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de trompeta, descenderá del cielo y nosotros seremos ¿qué? Arrebatados, hermanos. Seremos rescatados de este mundo impío. Estamos esperando el regreso del Señor Jesús. Y aquí es donde termina la introducción. Ahora sí vamos a predicar. Con todo eso, les quería enseñar, hermanos, que Jesucristo hacía los milagros que hacía en la forma que los hacía para probar su identidad divina, para probarle específicamente al pueblo judío y después a nosotros, a todos los seres humanos, que Él es el Creador, es Jehová Dios. Y esta última categoría, lo que es el importante del mensaje, es el milagro que Jesucristo hacía, que Jehová hacía, y todavía vemos hoy en día. Se llama el milagro de la salvación. El milagro de la salvación. Hermano, la salvación es la consecución de la gloria y las bienaventuranzas eternas. Salvar a alguien es librarle de algún riesgo o peligro, ponerle en seguro. Y el milagro consiste en esto: que un hombre pecador, y vaya a Apocalipsis 21 para ver un versículo. El milagro es lo siguiente, hermanos: que un hombre pecador, igual como usted y yo, tenemos derecho, tenemos acceso, no es que entramos a escondidas, sino tenemos derecho y poder para ser llamados hijos de Dios y también heredar lo que es una eternidad con Jesucristo y Dios en el cielo. Apocalipsis 21:8 dice: más a los temorosos e incrédulos, a los abominables homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Yo me conozco. Ustedes se conocen. Usted se conoce si se halla en el versículo 8. Yo de mi parte, por lo menos, yo quepo ahí en más de una categoría. Y usted también. Dice Santiago que si uno ofende una parte de la ley, es culpable de todo. Hermanos, nosotros estamos ahí en el versículo 8, en ese grupo de malas personas, aún siendo mentirosos. Nuestra destinación es el lago ardiendo con fuego y azufre, hermanos. Un destino privado de Dios, alejado de Dios, separado de Dios para siempre. Y el milagro consiste en que un pecador, rumbo directo para el infierno, puede tener su destinación eterna completamente cambiada. No sé de ustedes, pero eso es un milagro. Si usted y yo cabemos ahí en versículo 8, la Biblia dice que el pecado, la paga del pecado es muerte. Hemos pecado, merecemos ir al infierno. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios santo. El santo significa, la santidad significa ausencia de pecado o de cualquier mancha. Hermanos, Dios no puede permitir que el pecado esté en el cielo. Por tal razón arrojó a Satanás del cielo por la soberbia de su corazón. En Isaías capítulo 6, cuando Isaías vio la visión, el Señor dijo: santo, santo, santo. Lo mismo dijo Juan en el libro de Apocalipsis: santo, 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 dicen los 24 ancianos, por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque en el cielo hay una falta, ausencia del pecado. Y usted y yo, por nuestros pecados, no podemos ir al cielo. Nuestro destino sí es el infierno. Pero entra el milagro aquí. Y vamos a ver en el Antiguo Testamento, hermanos, Isaías 43.
Isaías 43. Una serie de versículos aquí en Isaías. Isaías 43 y versículo 3. La Biblia dice: porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Noten, hermanos, Jehová Dios, yo soy. Hablando específicamente a Jacob, al pueblo de Israel. Yo soy tu Salvador. Isaías 43, versículo 11. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. No hay otro Salvador, proclamaba Jehová en el Antiguo Testamento. Israel, yo soy tu Salvador, y de hecho no hay otro Dios, no hay otro Salvador a quien usted puede acudir. Pero quiero que vean Isaías 45, que no solamente Jehová es el Salvador del pueblo de Israel, sino Isaías 45, versículo 22. La Biblia dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Aquí vemos, hermanos, que Jehová no era solamente el Salvador del pueblo de Israel, porque él dice todos los términos de la tierra, no solamente los que por acaso viven adentro de los límites de Israel, no solamente aquel que nació de padres judíos. Dice Jehová: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Podríamos decir todos los habitantes de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Otra vez repite, enfatizando que el único Salvador que existía. Ahora bien, cuando nosotros pensamos en un milagro, creo que hay muchos ejemplos que podríamos ver en el Antiguo Testamento. Por cuestión de tiempo veremos quizás uno o dos, pero pensemos, hermano, en David, el rey David. Si hay alguien que mereció morir y mereció el infierno, usted dice: pastor, ¿cómo le va a hablar así de David? Se lo digo, hermanos, porque en 2 Samuel capítulo 11, David cometió dos pecados, ambos dignos de muerte: el adulterio y el asesinato. Números 35, versículo 31, lo condenaba por su homicidio. Y Levítico capítulo 20, versículo 10, lo condenaba por su adulterio. 2 veces debería morir, si fuera posible, por sus pecados. Pero ¿dónde entra el milagro de Jehová? Vayan a 2 Samuel 12 y Salmo 51. 2 Samuel capítulo 12. También Salmo 51. Segundo Samuel 12, versículo 13, la Biblia dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido, recuerden esa palabra, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Vayan ahora al Salmo 51. Noten, hermanos, el milagro que Jehová hizo con David. David que mereció morir por sus pecados, pero Jehová le remitió el pecado. Salmo 51, versículos 10 a 14. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salud, el espíritu libre me sustente. Enseñaré a los prevaricadores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salud, cantará mi lengua tu justicia. Hermanos, David reconoció que era Dios para él. Dios, en más de un sentido, le salvó la vida. En muchas ocasiones, cuando huía de Saúl, de los filisteos, Jehová le salvó la vida. Pero en este caso específico, en Salmo 51, está agradecido con Jehová por haberle perdonado los pecados que había cometido, dignos de muerte. El milagro es, hermanos, que Dios pudo tomar el corazón negro, perverso, sucio que David tenía en 2 Samuel 11, porque para cometer adulterio y asesinato tiene que tener un corazón bien perverso.
y creó en él, versículo 10, un corazón limpio. Es un milagro, hermanos. Usted trate de quitar suciedad, que está bien manchado. Trate de quitar aceite de algo bien negro de una ropa. Va a ver que es imposible. Imposible. Hermanos, y humanamente hablando, no había forma para David quitar sus propias manchas. No había sacrificio que Dios pudo traer al templo, al tabernáculo, para buscar perdón de pecados. Él estaba postrado a la misericordia de Dios, y Dios hizo milagro en perdonarle la vida y remitir aquellos pecados. Otro ejemplo que tenemos, y no lo vamos a ver por cuestión de tiempo, se lo voy a decir nada más. Tenemos a Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, rey de Babilonia, en Daniel capítulo 2, ustedes se recuerdan que él tuvo la visión, capítulo 3, él edifica una estatua. Y manda a todos a adorar a aquella estatua. El que no quisiera hacerlo, ¿qué le va a pasar? El orden de fuego, ¿verdad? Y lo hablamos hace 3, 4 domingos, lo predicamos, ¿verdad? Sobre Mesac, Sadrach y Abednego. Ese mismo malvado, el mismo impío que prohibía adorar a cualquier otro Dios, lo vemos en Daniel capítulo 4, versículo 37. Sí, vayan a ver ese versículo. Daniel capítulo 4, versículo 37. Un hombre muy diferente. Dios trajo unas incomodidades, podemos decir, en su vida. De hecho, vivió 7 años como un animal, como una bestia, comiendo hierba del campo, con uñas largas, con pelos semejante a una ave. Y después de que Dios le regresó a su estado humano, proclama Nabucodonosor en Daniel 4:37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos juicio, y mira su conclusión. Y humillar puede a los que andan con soberbia. Él lo decía de experiencia. Él decía, yo era aquel soberbio. Yo era aquel que vivía yo negando a Dios. Pero Dios me hizo ver quién es Dios y quién soy yo. Y ahora, como dice el ahora yo alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Un milagro, hermanos, para Dios tomar a este rey bien impío contra la voluntad de Dios y convertirlo a ablandar su corazón. Cuando vemos a Jesucristo, van a Lucas capítulo 2 ahora, Lucas capítulo 2. Esto produce un gran problema para los testigos de Jehová, quienes no creen que Jesucristo fue Dios en la carne, porque vimos ya en más de un versículo que Jehová es el Salvador. Jehová, yo soy su Salvador, yo salvo a mi pueblo. Y la primera cosa que vemos sobre Jesucristo en Lucas 2, versículo 11, el ángel proclamando el nacimiento de Jesucristo, dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hermanos, aun cuando era un bebé en pañales adentro de ese pesebre, lo proclamaban por quien él era, un Salvador. Les digo, los judíos, a través de los profetas, a través de Isaías, sabían quién era su Salvador, sabían que Jehová era su Salvador. Y ahora que aparecen los ángeles proclamando a Cristo ser el Salvador, más de alguno creyó y aceptó, diciendo, ahora sí vino el Mesías prometido. Pero no todos. Van a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Y versículo 42. Como hicimos mención esta mañana, Jesucristo vino a los suyos. ¿A quién? A Israel y a los de Nazaret. Y los suyos no lo recibieron. Miren esto en Juan 4, versículo 42. Ustedes saben lo que sucede en Juan 4, ¿verdad? La mujer samaritana se salva. Ella regresa a su vecindario. Ella comienza a decir a los demás, pues hay que ver a este hombre me dijo todo lo que había hecho. El resultado, versículo 42. Y decían a la mujer, ya no creemos por tu dicho,
porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Si ustedes regresan al versículo 40, van a ver qué grupo de personas lo primero creyeron en él. Viniendo pues ¿quién? Los judíos, los fariseos, la gente religiosa. Viniendo pues los samaritanos a él, rogándole que se quedase ahí, y se quedó ahí 2 días. A los suyos vino, los suyos no recibieron. Vino los samaritanos, y los samaritanos con gusto, con ganas, proclamaron que este Jesucristo es el Salvador del mundo. Ahora, Jesucristo proclamó en Lucas 19:10: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él proclamó él mismo ser el Salvador y ser el único camino a la salvación, según Juan 14, versículo 6. Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Suena como Isaías 43? Cuando Jehová decía: yo soy Jehová, el Salvador, y no hay otro fuera de mí. Lo mismo repetía Jesucristo, hermanos. Ahora, después de él ascender al cielo, vemos en Hechos capítulo 5, versículo 31. Hechos 5, versículo 31. Pedro aquí está predicando con los demás y dice: a este, hablando de Jesús, ha Dios ensalzado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. ¿Se recuerdan, hermanos, que Jehová le había hecho los pecados de David? ¿Qué vimos? Natán le dice a David: Dios, Jehová, ha remitido tus pecados. Y vemos a Jesucristo remitiendo los pecados de los pecadores. Y eso, de hecho, produjo un gran pleito con los fariseos. ¿Se recuerdan cuando escucharon a Jesús decir: hijo, tus pecados te son perdonados? Dijeron: ¿quién puede sanar? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? No agarraron la idea de que Jesucristo era el Salvador del mundo, Jehová en la carne. En Hechos 4, versículo 12. Hechos 4, versículo 12. La Biblia dice: y en ningún otro hay salud o salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Exactamente, hermanos, como Jehová proclamaba en el libro de Isaías: en ningún otro hay salvación. Más claro no puede ser, hermanos. Jesucristo es Jehová Dios. Quiero ver un ejemplo. Lucas 23. Vimos donde Jehová hizo un milagro con David, un hombre que mereció morir por sus pecados, pero un hombre que fue perdonado por Jehová. Y vemos a Jesucristo aquí ya en la cruz, rodeado de mucha gente malvada, y tenía a ambos lados malhechores, ¿verdad? Lucas 23, 39, 43. La Biblia dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, reprendióle diciendo: ni aun tú temes a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dos malhechores. Uno insultó a Jesús. El otro reconoció quién era Jesús. También el otro reconoció que él mismo mereció morir por sus hechos, dice el versículo 41. Estoy siendo crucificado, pero lo merezco, decía. Y las últimas palabras que él tenía, en sus últimos suspiros, hermanos, era lo que llamamos en el versículo 42, la oración del pecador. Quizás no como lo escuchamos hoy en nuestros tiempos, pero de la misma sinceridad y del mismo deseo de corazón, ser salvado por Jesús. Dice: acuérdate de mí
cuando vinieres a tu reino. Este hombre necesitaba un Salvador. Iba a morir, iba a quemarse para siempre en el infierno. Pero en los últimos momentos de su vida, vio una pequeña luz, vio una pequeña esperanza que él tenía. Y era confesarle quién era Jesucristo y pedir ser perdonado por él. En versículo 42 lo vimos. La respuesta de Jesús, en otras palabras, era así: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre, hermanos, a pesar de sus pecados, a pesar de que mereció morir por sus pecados, está gozándose ya del cielo por Jesucristo. Está gozándose de eso. Estoy seguro, hermanos, que cuando llegamos al cielo, vamos a arrimarnos a este hombre y nos va a decir, con una sonrisa bien grande en su cara, dejando saber que por poco se hallaba en el infierno. Por poco, por cuestión de minutos quizás, iba a estar muriéndose en el infierno. Pero se aferró, se arrimó a este Salvador Jesucristo. Y en una oración muy sencilla, en una oración muy sincera, pues es muy importante, pidió el perdón de pecados en Jesucristo. Juan 11, dos versículos para terminar. Juan 11. Lo que les he mostrado en este día, hermanos, y espero que estoy hablando, yo creo que estoy hablando mayormente a cristianos, pero nunca quiero dar por hecho de que todos son cristianos. Sería necedad de parte mía decir, pues, ¿por qué predicar el evangelio si todos son cristianos? Cuando esposas de pastores, maestros de escuela dominical, pastores de iglesias han sido salvados después de pensar que eran salvos. Para recordarles lo que vamos esta mañana, Jesucristo hacía los milagros con el fin de que la gente creyese en Él para tener la vida eterna. Hizo muchos milagros como vimos en todo este día, pero había dos reacciones a los milagros de Jesucristo. Una de ellas hallamos en Juan 11, versículo 45. Después de que Jesucristo sanó y resucitó a Lázaro, dice la Biblia, entonces muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que había hecho Jesús, creyeron en Él. Una reacción posible para usted y para mí. Usted puede leer el testimonio sobre Jesucristo. Usted puede ver que Jesucristo es Dios en la carne. Usted puede ver el testimonio que la Biblia tiene sobre la vida eterna que Él ofrece y creer en Él, como algunos aquí. Y qué bueno si ya lo has hecho. Qué bueno si lo vas a hacer. Pero hay otra reacción. En Juan 12, versículo 37. Dice la Biblia, empero, habiendo hecho delante de ellos tantas señales, no creían en Él. Miren eso, hermanos. A pesar de las tantas, de las muchas, bastante, más que bastante señales y milagros que hacía Jesucristo, algunos todavía no creyeron en Él. Y es lo mismo en nuestros tiempos. No importa si usted ha escuchado el evangelio presentado de 50 formas diferentes, si usted no acepta, no cree en Jesucristo, de nada sirve, hermanos. Estoy seguro que hay gente hoy día en el infierno lamentado porque ellos vieron las señales de Jesucristo. Muchos fariseos quemándose ahora, habiendo sido testigos de los milagros de Jesucristo, y en vez de aceptarlo, lo rechazaron. Si usted todavía no ha aceptado a Jesucristo, ya es tiempo que lo haga. Ya es tiempo que usted deposite su fe en Jesucristo por la salvación de su alma, para que el versículo 37 no sea una verdad en la vida suya. Y por siempre escuchará las tristes palabras, no creyeron en Él, o no creí en Él. ¿Cuál es el deber del cristiano?
Salmo 116, versículo 10, dice David, creí, por tanto hablé. Si usted cree en el testimonio de Jesucristo, usted lo ha aceptado como su Salvador, es deber de usted, es deber mío hablar a los demás de este gran Jesucristo, del Salvador del mundo, que nosotros hemos aceptado para que los demás crean en él. Vamos a cantar un último canto. Le pido al hermano Manuel si nos puede ayudar, hermano. Pensaba cuál sería un buen canto para terminar este mensaje, ya que hemos hablado de muchas cosas, pero más que todo sobre Jesucristo y sus milagros. Y quiero cantar número 50, si tienen sus señales.